Bien, seguimos en la cobertura de la instalación de la legislatura del cuarto periodo de sesiones ordinarias y esta vez acompañada por el diputado del circuito 4-1 de David Chiriquí, Samir Gossain, el perredista Samir Gossain, porque hay mucho que consultarle. El PRD hasta este periodo de sesiones ordinarias decide jugar el rol para el que la sociedad le eligió en 2014 y ahora sí van a hacer oposición en la asamblea, van según la línea partidista con candidato propio. Bienvenido a Next Noticias. Muchas gracias por la entrevista. Los primeros 3 años de este gobierno, el PRD responsablemente, atendiendo el clamor popular, teníamos que apoyar al gobierno para que pudiese ejecutar todas sus obras y todas sus estrategias para que tuviésemos un buen gobierno para todos los panameños. Pero hoy culmina ese acuerdo firmado, que era de 3 años, que era el pacto de gobernabilidad a la cual el PRD se sumó responsablemente. Pero hoy vamos a empezar el rumbo de liderizar la oposición panameña que tanto reclama este país. Ahora bien, ustedes cuentan con 26 votos y hacen eso que alguna vez le pidió Benicio Robinson a Cristiano Adames y le dijo perdiendo también se gana. Sin embargo, hay quienes dicen que podría ser una estrategia indirecta para apoyar a Yanibel Ábrego, sabiendo que ustedes no tienen la mayoría y que entonces ella se vería beneficiada. ¿Qué hay de esto? El PRD lleva su propio candidato, así que nosotros pretendemos liderizar la oposición. No pretendemos ganar la presidencia de la Asamblea, en realidad no es algo que nos interesa, pero si vale, estamos a la disposición también de contar con votos, tanto panameñistas como votos Cambio Democrático, serían bienvenidos a nuestra propuesta. ¿Tendría hoy el PRD algunos, el partido oficialista que finalmente respalda a Yanibel Ábrego, algunos votos disidentes del PRD? Se habla que la propuesta de Carlos Mota fue aprobada por 19 consenso de 26. No, ¿Esto es cierto? Fue un consenso a la hora de emitir los votos, fueron 21, pero fue un consenso acordado por los 26 diputados en su momento. Pero Atenas Atanasiadis dijo que el voto iba a ser en consenso con su equipo de trabajo, que iba a ser analizado y dejó esta posibilidad abierta. Bueno, acuérdense que el voto de un diputado es soberano, es por constitución, pero que quede claro que nosotros, el presidente de la Asamblea no va a ser un PRD de la ala del gobierno. Si nosotros presidimos la Asamblea, va a ser de la ala de la oposición. Esto se puede considerar como la primera estrategia del PRD. Hay quienes ven que hoy está en juego que pasen o 5 años volviendo a las mieles del gobierno o 15 años en oposición. ¿Esto es una clara estrategia para el próximo periodo? 10 años en oposición. No se trata de una estrategia, se trata de una necesidad. El pueblo panameño necesita al PRD en una oposición constructiva y lo vamos a hacer. Y no podemos tener una oposición clara siempre y cuando la presidencia de la Asamblea sea compartida con votos panameñistas o votos CD. Nosotros necesitamos nuestro rol de oposición, así sea con los votos disidentes panameñistas o los votos disidentes Cambio Democrático. Pero lo que se les cuestiona es que ¿por qué darse cuenta de esto ahora? No, porque como se lo dije, señora periodista, el PRD tenía que ser responsable ante todo el pueblo panameño y apoyar al gobierno de turno en los 3 primeros años de gobernabilidad. A pesar de que eso les afectara. A pesar que eso nos afectara, porque los intereses del pueblo panameño están por encima de los intereses de nosotros. Y nosotros estamos cumpliendo ese rol que culmina el día de hoy. Bien, hay críticas también a la Asamblea por la productividad. Queda pendiente, por ejemplo, la ley de contrataciones públicas. Siempre está esto en la palestra. ¿Cómo hacer para mejorar la productividad de la Asamblea? Esa es una mora que tiene esta Asamblea con el país. Esperemos que esta administración que se instala el día de hoy vea con carácter de urgencia la principal fuente de corrupción que existe en este país y es reglamentar mejor aún esa ley de contrataciones públicas. Porque el presidente la veta parcialmente. ¿Qué estrategia tienen entonces ustedes para llevarla finalmente a aprobación, la ley de contrataciones Recuerde públicas? que la Comisión de Economía no está en manos de ningún PRD, está en manos dentro de la estructura del gobierno. Así que ahí se quedó, ahí se estancó y nosotros acá en el Pleno la estamos esperando ansiosamente. Espero que la actual administración, sea cual sea, vea que esto es lo más importante para el pueblo panameño y que ya es hora de ejecutar y que esta Asamblea está en mora con ese proyecto. Según vemos en las estadísticas, la mayoría de los proyectos a los que se les da discusión justamente son iniciativas del Ejecutivo. ¿Qué hay de los diputados? ¿Qué están haciendo en este Nosotros hemos hecho todos nuestros proyectos. Hay que entender muy claro, esta Asamblea
muy pocas veces se le va a reconocer su labor. Sí existe labor. Aquí habemos diputados honestos, aquí habemos diputados que trabajan y que son su gran mayoría. Pero siempre algunas que otras cosas suceden con algunos puntos específicos que empañan el buen trabajo de los demás. Pero aquí nosotros hemos hecho muchísimos proyectos de ley que benefician al pueblo panameño. Por ejemplo, yo hice un proyecto de ley que toca el tema económico del Estado, que es una reestructuración en la inversión pública de la estrategia de mercadeo del turismo en Panamá. Situación que al gobierno primero no entendió y no le gustó, pero posteriormente entendieron que era una iniciativa buena de esta asamblea y la aprobaron. Y no vino necesariamente del Ejecutivo. Hubo otra ley polémica dentro de la Comisión de Comercio que usted integra y que tocaba directamente su circuito Chiriquí en esta empresa Banapiña. Hay quienes decían, productores, que no se les había tomado en cuenta, que se les quitarían sus tierras, y sin embargo esto pasó y fue aprobado. Es la mejor ley que ha pasado esta Asamblea Nacional. Definitivamente los que se benefician nunca se quejan. Es la mejor ley porque es una iniciativa de comercio. Los que se quejan son una minoría que tienen su libertad de derecho, pero es el mejor proyecto que ha aprobado el gobierno a esta asamblea. Se lo puedo garantizar como chiricano. No es de mi circuito, es del distrito del Barú. Pero el proyecto Banana Piña va a reactivar la economía completa, tanto en la provincia chiricana como en todo el país. Porque hay quejas todavía de los productores. Bueno, es que antes, cuando era la antigua bananera, habían peores quejas. ¿Ya? Lo que pasa es que siempre van a haber quejas, pero eso es lo mejor que puede pasarle a este país. Todo el que tenga capacidad de entendimiento saben bien que lo que le estoy hablando es lo correcto. Ahora, otra de los cuestionamientos, y que hoy no se me puede escapar y que es recurrente, es archivar o pues no dar trámite a las denuncias de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y nosotros lo vemos recurrentemente porque lógicamente es el órgano que les investiga a ustedes los investigan a ellos, y se archivan a 12 magistrados, 9 en vigencia, 2 ex magistrados. ¿Por qué pasa esto? Bueno, primero que nada, yo no entiendo por qué hay archivos que tienen más de 2 y 3 años. Si tienen más de 2 y 3 años se deben revisar. Si tienen viabilidad se le da. Si no tienen viabilidad se deben archivar. Tan sencillo como eso. O sea, las 12 no tenían viabilidad. Yo no soy parte de esa comisión, ni siquiera estuve para definir si eran viables o no eran viables. El trabajo de los comisionados consideraron que no era viable. Pero hay que entender que hay proyectos que estaban sentados debajo de los taburetes de cada diputado, a lo mejor para chantajear o extorsionar en los años anteriores. Pero ya eso había que darle viabilidad o revisión, de ver si era viable o no. Si no eran viables, había que archivar. Si eran viables, había que hacerlo. Hay que ser responsable también cuando se habla de esta asamblea. Aquí se juzgaron a 2 magistrados de la Corte. Nunca antes había visto eso. Esta asamblea sí cumplió. Pero genera suspicacia, ya le digo, porque justamente 9 magistrados... Bueno, en política todo genera suspicacia. Todo genera suspicacia. Así de sencillo. Y le consulto porque usted forma parte de esta asamblea, y como diputado les toca a todos, independientemente de que no esté en la comisión de credenciales, y son los reclamos de la población en general que vamos a ver los reclamos hoy. De una percepción que es muy positiva, de que se considera que uno se cubre con el otro. Pero lo que sí le doy claro una explicación. Yo aquí en esta asamblea no he visto eso todavía. Muy honesto, si lo harán a espaldas mías, pero no lo he visto. Y le voy a creer y me voy a quedar con esa palabra. Candidatos a la primera vicepresidenta y segunda vicepresidencia por el PRD. El PRD aún no los ha elegido. Estamos conversando con diferentes bancadas, diferentes disidencias, porque tenemos entendido que hay conversaciones con diputados panameñistas que no están de acuerdo. Así que nosotros llevaremos nuestras propuestas y todavía hay horas para llegar a acuerdos. O sea que abajo sí podrían haber propuestas con el panameñismo. Con diputados disidentes, no con el gobierno. Bueno. Los que no estén de acuerdo con la dirección. Voy a quedarme con esas declaraciones, diputado Samir Gozaine de David Chiriquí, acompañándonos esta mañana en esta instalación de legislatura del 4º periodo de sesiones ordinarias.